Página 47. La globalización de la pobreza, Eric S. Reinert, 2007. Cómo se enriquecieron los países ricos, y los países pobres siguen siendo pobres. Capítulo 2. La evolución de ambos planteamientos. 2.1. Los países ricos bloquean el desarrollo de los países pobres. El lector corriente tendrá que decidir si quiere respuestas simples a estas cuestiones o las quiere útiles. En este, como en otros asuntos económicos, no pueden darse ambas cosas a la vez. Joseph Alois Schumpeter, economista austroamericano, 1932. Aristóteles opinaba que los grandes centros comerciales debían quedar alejados de las grandes ciudades, pero los arqueólogos nos dicen que no se le hizo caso. En realidad, las áreas de mayor intensidad comercial formaban parte integral de las grandes ciudades. Adam Smith les dijo a los ingleses en su libro La riqueza de las naciones, 1776, que debían mantenerse abiertos al libre comercio, pero la historia nos dice que en Inglaterra se recaudaron más tasas aduaneras que en Francia durante los primeros 100 años tras la publicación del libro de Smith, aunque hoy día se considere que Francia era el bastión del proteccionismo. La sabiduría popular nos dice que Inglaterra se hizo rica mediante políticas smithianas de laissez-faire y gracias al libre comercio, mientras que los historiadores de la economía que han estudiado a fondo la cuestión nos ofrecen resultados muy diferentes. William Ashworth concluía recientemente, si hubo una vía singular inglesa-británica de industrialización, lo que la definió fue menos una cultura empresarial y tecnocéntrica particular que un marco institucional en el que destacaban los impuestos indirectos sobre determinados artículos de consumo y una muralla de aranceles. Los aranceles son impuestos que se aplican a las importaciones de mercancías. Los países ganan con los aranceles porque, son una fuente de ingresos para el gobierno, protegen la producción nacional, equilibran la balanza comercial. Explicación. Los aranceles aumentan el costo de los productos importados, lo que hace que los productos nacionales sean más competitivos. Los aranceles generan ingresos para el gobierno a través de impuestos sobre las importaciones. Los aranceles ayudan a equilibrar la balanza comercial. Los aranceles fomentan el consumo de productos locales. Sin embargo, los aranceles también pueden encarecer las exportaciones y hacerlas menos competitivas. Aumentar los precios para las personas a las que están destinados a proteger. Obstaculizar el comercio mundial. Desencadenar represalias de otros países. Disminuir la demanda de productos extranjeros. Hoy día los economistas de Chicago, que representan en general los fundamentos teóricos de la oleada actual de globalización y de las instituciones de Washington, proclaman al resto del mundo que los gobiernos estatales y municipales no deberían intervenir en la economía, pero el alcalde Richard M. Daley lleva gastados millones de dólares de fondos públicos para fomentar el establecimiento en su jurisdicción de industrias de alta tecnología, lo que muestra la enorme distancia entre la retórica y la realidad en una misma ciudad. En Washington D.C. la Administración de Pequeñas Empresas dedica anualmente más de 20 billones de dólares del presupuesto federal a préstamos y avales a empresas privadas estadounidenses, mientras que a escasa distancia las instituciones de Washington, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional prosiguen su política tradicional imponiendo a los países pobres condiciones que les impiden aplicar medidas similares en el tercer mundo. Hace pocos años el estado de Alabama empleó 253 millones de dólares para subvencionar una planta de Mercedes-Benz. Y siguen diciendo que el Estado no debe entrometerse en el acontecer económico o comercial. Los funcionarios estatales aseguran que la presencia de esa planta generó ingresos que permitieron recuperar los costes en 5 años, y el trato se extendió posteriormente a otras 4 fábricas de automóviles.
Es la misma lógica que han empleado históricamente los países pobres cuando se industrializaban, aunque en general se utilizan más los aranceles que las subvenciones directas. Si bien tanto en un caso como en otro se cargan los costes al conjunto de la población, ésta se encontrará mejor servida en el futuro. Esa lógica siempre pretende compensar el interés a corto plazo de los consumidores con los intereses a largo plazo de esos mismos consumidores en su papel de productores, argumentando que tendrán más empleo y salarios más altos que antes. La revista Newsweek alabó la iniciativa empresarial del estado de Alabama, pero normalmente critica a los países pobres que intentan utilizar ese mismo tipo de mecanismos. Sin duda los economistas tradicionales criticarán tanto a la administración de pequeñas empresas estadounidense como la política industrial de Alabama, pero lo cierto es que no gozan de mucha audiencia en Estados Unidos, donde a la teoría abstracta solo se le permite determinar la política de los países pobres. Así pues, en términos prácticos, la retórica económica magnánima se reserva para exportar a los demás, mientras que en el funcionamiento doméstico se aplican principios pragmáticos totalmente diferentes. George W. Bush predica el libre comercio como algo beneficioso para todos, pero en realidad Estados Unidos subvenciona y protege todo un conjunto de productos, desde la agricultura hasta la industria de alta tecnología. Hay subsidios por doquier. Paul Krugman, que ha influido mucho en la política comercial e industrial fuera de Estados Unidos, se queja de que en su país nadie atiende a la teoría comercial ricardiana estándar. La visión del comercio como una competencia casi militar predomina entre los políticos, grandes hombres de negocios e intelectuales influyentes. No es solo que la economía haya perdido el control del discurso, el tipo de ideas que se ofrecen en un texto estándar de economía no entran en absoluto en ese discurso. Ahí se constata un importante patrón de conducta. Desde los padres fundadores, Estados Unidos ha estado siempre dividido entre dos tradiciones, la política activista de Alexander Hamilton, 1755-1804, y la máxima de Thomas Jefferson, 1743-1826, de que el mejor gobierno es el que menos gobierna. Alexander Hamilton fue una figura clave en la creación del primer Banco Central estadounidense en 1791, mientras que Thomas Jefferson lo combatió y contribuyó a su clausura en 1811. Con el tiempo y el acostumbrado pragmatismo estadounidense, esa rivalidad se ha resuelto poniendo a los jeffersonianos a cargo de la retórica y a los hamiltonianos a cargo de la política. Los economistas teóricos actuales tienen una importante misión en la producción de una retórica jeffersoniana ricardiana, que como señalaba Paul Krugman no influye mucho en el mercado interno. Estados Unidos siguió a este respecto el ejemplo de Inglaterra. En la década de 1820 un miembro de la Cámara de Representantes comentaba que, como muchos otros productos ingleses, las teorías de David Ricardo parecían producidas únicamente para la exportación. La máxima estadounidense de aquella década, no hagas lo que te dicen los ingleses que hagas, haz lo que ellos hicieron, puede ponerse al día actualmente diciendo, no hagas lo que los estadounidenses te dicen que hagas, haz lo que ellos hicieron. Los países ricos tienden a instigar a los pobres a aplicar teorías que ellos mismos nunca han seguido y probablemente nunca seguirán. Saben que si aplican esas teorías, no saldrán del atolladero y es lo que en realidad quieren los ricos. Mirar bajo la teoría de altos vuelos para observar lo que realmente ocurre resulta por tanto un ejercicio obligado. A diferencia de la historia del pensamiento económico, lo que los teóricos decían que debía ocurrir, la historia de la política económica, las medidas que efectivamente se aplicaron, no existe como disciplina académica. Thorstein Veblen distinguía entre teorías esotéricas reservadas para los sacerdotes iniciados, y teorías exotéricas, las accesibles a todos.
El problema es que las teorías esotéricas han tenido una influencia práctica mucho menor de lo que nos han hecho creer los historiadores del pensamiento económico. Aún así, desde Adam Smith esas teorías esotéricas se han empleado con éxito como baluarte ideológico con propósitos de propaganda. Un buen ejemplo de esto es la actual teoría predominante del comercio internacional, que demuestra que todos serían igualmente ricos en una economía de mercado pura. El economista italiano Antonio Genovesi, 1712-1769, realizó una observación similar en el siglo XVIII, señalando que las naciones más ricas imponen en general más restricciones al comercio de lo que procesa su ideología. Hay quienes por libertad de comercio entienden dos cosas, una libertad absoluta para que los fabricantes trabajen sin regulaciones en cuanto a medidas, pesos, formas, colores, etc., y una libertad igualmente absoluta para que los comerciantes transporten, exporten e importen cuanto deseen, sin ninguna restricción, sin tasas, sin aranceles, sin aduanas. Pero esta libertad, excepto entre los visitantes aventureros de la Luna, no existe ningún país de la Tierra, y donde menos se hallará es en las naciones que mejor entienden el comercio. Así pues, históricamente, el libre comercio global ha sido siempre una quimera, pura farsa, y los países que menos se adhirieron a él durante los momentos cruciales de su desarrollo se han convertido en las economías con más éxito del planeta. Actualmente se suele argumentar que la riqueza está estrechamente relacionada con el grado de apertura de las distintas economías, pero eso es como comparar los ingresos de la gente que todavía acude a la universidad con los de quienes ya se han graduado y están en el mercado de trabajo, para concluir que la educación no es nada rentable puesto que los estudiantes universitarios tienen ingresos más bajos. Todos los países actualmente ricos pasaron obligatoriamente por un periodo de protección del sector industrial, cuya función educativa pone de relieve el término aranceles educativos, Erziehungszoll, o Forschungszoll, utilizado en las lenguas germánicas. El término inglés solía ser Infant Industry Protection, protección de la industria infantil, que era algo que prácticamente todos entendían como necesario. Comparar los países que han pasado por esa fase con los que no lo han hecho es simplemente estúpido. La abismal distancia entre retórica y realidad se hace aún más embarazosa cuando los mismos teóricos hacen uso de teorías diferentes según cuál sea el objetivo. Los problemas de lugares muy lejanos se afrontan con principios esotéricos y abstractos, pero cuando los problemas a resolver son más cercanos se permite que entren en juego el sentido común, el pragmatismo y la experiencia. Adam Smith, cuya riqueza de las naciones apareció durante la Revolución Americana, aseguraba que Estados Unidos cometería un grave error si intentaba proteger su industria. Una razón relevante para la lucha por la independencia de las colonias americanas en 1776 fue que, como han hecho siempre los amos coloniales, Inglaterra había prohibido en ellas la industria, excepto la fabricación del alquitrán y los mástiles que necesitaban los ingleses. Llama la atención que en el mismo libro, aunque en una sección diferente, Adam Smith declarara que solo las naciones con una industria propia podrían ganar una guerra. Así que recomendaba no proteger su industria a otros países, para que estuvieran indefensos. Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro estadounidense, había leído a Adam Smith y fundamentó acertadamente la política industrial y comercial de Estados Unidos en la afirmación de este, basada en la experiencia, de que solo los países industriales ganan las guerras, y no en su proclamación teórica sobre el libre comercio. Siguiendo la práctica inglesa más que su teoría, Estados Unidos protegió su sector industrial durante cerca de 150 años. La teoría sobre la que descansa el orden económico actual asegura que el libre comercio llevará a una nivelación del factor precio, esto es, que los precios del trabajo y del capital tenderán a ser los mismos en todo el mundo.
Pocos economistas les dirían a sus hijos que podrían comenzar su carrera fregando platos si en esa actividad gozaban de una ventaja comparativa, en lugar de estudiar una carrera de abogado o de médico, porque la nivelación del factor precio está a la vuelta de la esquina. Como ciudadanos privados, los economistas perciben que la elección de una u otra actividad determinará en gran medida el nivel de vida de sus hijos, pero a nivel internacional esos mismos economistas son incapaces de mantener la misma opinión porque su caja de herramientas está sintonizada a un nivel de abstracción tan alto que no disponen prácticamente de instrumentos con los que distinguir cualitativamente entre distintas actividades económicas. A ese nivel, la teoría económica estándar demuestra que un país imaginario de chicos limpiabotas y friegaplatos conseguirá el mismo nivel de riqueza que un país cuya población está compuesta por abogados y agentes de bolsa, y el consejo de los economistas a los niños africanos se basa en un tipo de razonamiento totalmente diferente al que emplean cuando aconsejan a sus propios hijos. Como decía Thorstein Veblen sobre este tipo de problemas, el instinto de los economistas se ha visto contaminado por su educación. La especialización de un país según su ventaja comparativa significa que se especializa en lo que es relativamente más eficiente comparado con otros países. El apéndice 1 muestra que esa teoría del comercio internacional posibilita que una nación goce de una ventaja comparativa en ser o seguir siendo pobre e ignorante. Esto sucede porque la teoría del comercio internacional que constituye la base del actual orden económico mundial se basa en el intercambio de determinadas horas de trabajo desprovisto de características cualitativas por otras tantas horas de trabajo, en un sistema en el que la producción está ausente. La teoría ricardiana del comercio internacional equipara una hora de trabajo de la Edad de Piedra a una hora de trabajo en Silicon Valley, y a partir de ahí predice que la integración económica entre esos dos tipos de economía promoverá la armonía económica entre ellos y la igualación de los salarios. En términos muy generales se pueden distinguir dos tipos principales de teorías económicas. Uno se basa en metáforas extraídas de la naturaleza, normalmente de la física. Ejemplos de esas metáforas son la mano invisible que mantiene a la Tierra en órbita alrededor del Sol, de finales del siglo XVIII, o la metáfora del equilibrio, basada en la física tal como era en la década de 1880. Lo que en este libro suelo denominar textos estándar se basan en la metáfora del equilibrio, que los propios físicos abandonaron en la década de 1930. La correspondiente teoría se construye a partir de esa metáfora abstracta, y un economista es esencialmente alguien que analiza el mundo a través de las lentes e instrumentos proporcionados por esa metáfora. Ese es el tipo de teoría que la profesión aplica a la situación de los niños africanos. El otro tipo de teoría económica se basa en la experiencia y se construye a partir de la práctica, apareciendo a menudo como medidas o programas de actuación concretos de los que acaba infiriéndose como teoría. La ciudad-estado de Venecia practicó cierto tipo de política económica durante siglos, mucho antes de que el economista Antonio Serra codificara esa práctica en una teoría y explicara cómo funcionaba. De forma muy parecida, desde la Edad de Piedra la gente mascaba corteza de sauce para curar los dolores de cabeza, miles de años antes de que Bayer aislara el principio activo que aquella contenía y lo denominara ácido salicílico. Salix significa sauce, inventando así la aspirina. De igual modo, los marinos medievales en el Mediterráneo evitaban el escorbuto llevando consigo naranjas y limones siglos antes de que en 1929 se aislara la vitamina C o ácido ascórbico. Ascórbico significa contra el escorbuto. Es perfectamente posible curar enfermedades, sean económicas o de otro tipo, simplemente extrayendo lecciones de la experiencia aún sin tener una comprensión total de los mecanismos en presencia. Este tipo de teoría económica, menos abstracto, se suele basar en metáforas biológicas más que físicas. Desde la codificación del derecho romano hacia el año 400 de la era cristiana,
sino desde antes. El cuerpo humano ha sido fuente de metáforas para las ciencias sociales, siendo quizá la más celebrada la del Leviatán de Thomas Hobbes, 1651, tanto por sus análisis políticos como por su impresionante portada que muestra una encarnación del Estado formada literalmente por el conjunto de sus ciudadanos. Ese tipo de teoría se basa en una concepción cualitativa y totalizadora, holística, del cuerpo que se quiere estudiar y ofrece un tipo de comprensión en el que importantes elementos, como las sinergias entre partes distintas pero interdependientes, no se pueden reducir a números o símbolos. Charles Darwin, 1809-1882, introdujo un nuevo tipo de metáfora biológica, en la que cambios sociales como las innovaciones se asocian a las mutaciones en la naturaleza. Aunque su némesis teórica, el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck, 1744-1829, era de la opinión de que los rasgos adquiridos pueden heredarse, sus dos enfoques se complementan notablemente al trasladarse del ámbito biológico al económico. De hecho, la metáfora de Lamarck resulta muy adecuada a la economía, en la que el conocimiento y la experiencia se puedan acumular durante generaciones. Esa teoría basada en la experiencia, abierta a las sinergias y a los cambios, es la que emplean los economistas cuando, como individuos privados, pueden distinguir cualitativamente entre distintas actividades económicas y aconsejar en consecuencia a sus propios hijos que no se especialicen en la economía mundial basándose únicamente en su ventaja comparativa en fregar platos. Página 54.